Bueno, hola a todos. Estoy acá con Carolina Dávila, que es politóloga y periodista acreditada en el Congreso, y vamos a estar charlando un poco sobre la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo y de cara, digamos, al año legislativo. Desde ya, muchas gracias por darnos tu tiempo para una entrevista. No, Este, por favor, muchas gracias a ustedes, como siempre, es un placer. bueno, si te parece, arrancamos con una pregunta antes de irnos de lleno el 1 de marzo. En febrero el presidente convocó a sesiones extraordinarias con un temario de 18 proyectos que al final no se llevó a sesionar. ¿Por qué crees que no se llevó a sesionar? ¿Por qué fracasaron? Y si era ambicioso el temario de 18 proyectos. Sí, por un lado era muy ambicioso, la verdad que era una agenda muy cargada, y por otro lado, el motivo por el cual no se llevó a cabo estas sesiones extraordinarias, como había convocado el presidente de la Nación, está vinculado a una falta de consenso político, porque todas las fuerzas, cada una estaba dividida. De hecho, hasta el día de hoy no se han conformado las comisiones, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, algunas, muy pocas, recién dos en la Cámara de Diputados y 4 o 5 que fue esta semana en el Senado de la Nación, por lo cual esta agenda la verdad que fue bastante excesiva, y quizás también la que planteó Alberto Fernández en este año legislativo es muy probable que no se cumpla tampoco, porque de hecho hay proyectos de ley que los había presentado el año anterior en la Asamblea Legislativa y tampoco se dio de esa forma, por lo cual creo que las agendas cargadas del presidente de la Nación distan mucho de la realidad por este sentido, ¿no? El nuevo Congreso que se organizó, que se votó y que se conformó el año pasado, cuando asumieron las autoridades el 10 de diciembre, los legisladores, es un Congreso muy diferente al anterior. ¿Por qué? Porque ninguna fuerza política tiene mayoría, tanto el oficialismo como la oposición, están muy divididos también al interior de sus interbloques, por lo cual era una probabilidad que estas sesiones extraordinarias no sucediesen. De hecho, hubo muchos problemas en el medio, ¿no? Tanto en enero como en febrero, los incendios, bueno, todo lo que pasó últimamente con la guerra con Ucrania y Rusia. Creo que hay temas de agenda tanto internacional como nacional que lamentablemente no posibilitaron que sucedieran estas sesiones extraordinarias. Sí, perfecto. Bueno, y después ya de lleno el 1 de marzo, el presidente dio un largo discurso, pero hizo hincapié en el acuerdo con el FMI, ¿no? Que es como el tema de la semana. En el discurso dijo que quedaba en manos de los legisladores, porque ahora el acuerdo ya está hecho y queda en manos de los legisladores aprobarlo o no. Y esta semana ingresó el acuerdo a la Cámara de Diputados y la semana que viene va a ser tratado en comisión. ¿Qué expectativas tenés, digamos, respecto al tratamiento del acuerdo en el Congreso? ¿Y puede llegar a tratarse el jueves o viernes de esta semana que entra? Sí, exactamente. Se viene una semana muy cargada en tema legislativo. Por un lado, esta semana lo que hemos visto fue mucha información. Por un lado, la Asamblea Legislativa, que hemos visto todo lo que ocurrió, ¿no? Que el PRO se levantó y se retiró del recinto cuando el presidente de la Nación estaba hablando y justamente tocaba este tema del acuerdo, que la justicia tenía que investigar a dónde estaban esos millones que había pedido el expresidente de la Nación, Mauricio Macri. Por otro lado, estas diferencias al interior, como yo repito, de cada bloque, vienen porque todo comenzó desde la renuncia de Máximo Kirchner como jefe de interbloque. Ahí fue un puntapié que le hizo repensar al gobierno de la Nación cómo seguir adelante. Si bien este acuerdo, hasta último momento hubo negociaciones, porque lo que ocurrió fue que en un primer momento iban a hacer un proyecto de 3 artículos cuando se presentó en el Salón de Honor, que estuvo Sergio Massa, las autoridades de la Cámara, los jefes de bloque, y también estuvieron presentes los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Ese proyecto que se les mandó o que se les presentó a los legisladores es otro que está hoy, ¿no? Que se presentó finalmente, y es muy diferente porque se le agregó un artículo que esto pedía a la oposición, que es respecto a, por un lado, votar o digamos darle la facultad al Poder Ejecutivo Nacional de renegociar esta deuda, y por el otro lado hay otro artículo que habla de los anexos. Los anexos son justamente las medidas económicas que pidió el Fondo Monetario Internacional
para estas metas fiscales. Acá es donde se ven la reducción del déficit fiscal y el aumento de las tarifas, que la oposición no estaba de acuerdo con votar esto, por lo cual se separaron estos artículos. Actualmente es un proyecto de 4 artículos y un montón de cantidad de anexos que en detalle lo vamos a ir conociendo cuando se traten las comisiones tanto de presupuesto y hacienda, y ahora se agregó también la comisión de finanzas, que ya están los integrantes designados, pero que se va a conformar el día lunes. Lunes, martes y miércoles se va a tratar en comisión, va a ir el jefe de gabinete Mansur, va a ir el ministro de Economía Martín Guzmán, va a ir Chodos, que es la persona encargada de haber realizado las negociaciones entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional. También gobernadores van a estar presentes allí y organizaciones sociales. Todo se espera que a partir del jueves, que el miércoles se firme el dictamen y el jueves se lleve al recinto para su tratamiento en la Cámara Baja. Hay que ver porque desde la oposición me decían que 3 días era poco, que quizás se podría llegar a extender hasta el día jueves. Vamos a ver qué sucede finalmente. Y el proyecto estaría tratándose o votándose el día viernes o sábado, según qué día empiece el tratamiento. Perfecto, sí, se viene una semana cargada con el FMI. Y bueno, vos también mencionaste esto del momento en el discurso que integrantes del bloque, más que nada del PRO, abandonaron el recinto como en forma de protesta por lo que estaba diciendo el presidente, ¿no? ¿Cómo crees que posiciona esto al presidente de cara a un año legislativo con el Congreso bastante dividido, digamos? Bueno, creo que también el interbloque de Juntos por el Cambio está dividido, ¿no? Porque tanto la Unión Cívica Radical como la Coalición Cívica permanecieron en el recinto hasta que finalizó la Asamblea Legislativa, el discurso del presidente de la Nación, y el PRO ya había adelantado, antes de iniciar esta asamblea, que se iban a retirar si sucediese cualquier tipo de provocación, como ellos lo tomaron, ¿no? Por los gestos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que bueno, la verdad que fue una sesión bastante confusa, si se quiere, porque el discurso de Alberto intentó ser conciliador en un primer momento, pero viró al final cuando se trató este tema del acuerdo, que ahí fue el conflicto de decir, bueno, ustedes nos llevaron a esta situación, se tienen que hacer cargo, por eso mismo este acuerdo pasa por el Congreso de la Nación. También es una estrategia política del oficialismo de decir, si la oposición, que fue la que tomó esta deuda, o por lo menos Juntos por el Cambio, vota en contra, evidentemente deja expuesto a este sector de la oposición, ¿no? No es todo. Pero por otro lado, el FMI no plantea que sí o sí este acuerdo tenía que pasar por el Congreso. Por eso ahí está la estrategia política y creo que Alberto tiene un desafío enorme por delante, porque sí o sí no solamente va a necesitar a la oposición para votar este acuerdo, que es fundamental, en el caso de que no se aprobase en el Congreso, podría hacerlo a través del decreto de necesidad de urgencia, por lo cual Argentina no necesariamente va a caer en un default si esto se cae en el Congreso, pero por otro lado la estrategia es conciliadora, o por lo menos ir cambiando, ¿no?, al jefe del interbloque, que hoy es Germán Martínez, una persona del ala quizás más blanda de lo que es el kirchnerismo, no tanto de la cámpora o del movimiento Evita, cercanos a Máximo Kirchner, sino que es una persona que tiene perfil bajo, es de la mano derecha del ex ministro de Defensa Agustín Rossi, y va a ser el encargado de estas negociaciones. El día domingo se va a juntar todo el interbloque del Frente de Todos para ver con cuántos votos cuentan y cuántos van a necesitar de la oposición. Así que te diría que digamos, la estrategia política comienza a partir de este mismo fin de semana, porque van a darse todas estas negociaciones, la oposición va a estudiar el proyecto, va a ver qué decide también al interior, porque se estima que va a haber muchas abstenciones, por lo menos en el artículo que habla sobre los anexos, no tanto en el artículo, o sea, votar en general es una cosa y votar en particular es otra. Se estima que la oposición le estaría dando esos votos en general, pero en particular rechazarían el artículo de los anexos. Perfecto. Y bueno, yéndonos ya, dejando de lado el FMI, pero igual en la misma línea de esto de las divisiones,
Hay otro proyecto que tiene como una cierta urgencia por cuestiones de fechas límites, que es la reforma del Consejo de la Magistratura. Y hay distintas propuestas ya, o sea, dentro de los bloques y entre los bloques hay muchas propuestas y muchas distintas opiniones, ¿no? ¿Crees que se va a llegar a un consenso respecto a eso para respetar el plazo de la Corte Suprema o va a costar que lleguen a un consenso respecto al proyecto? El Congreso venía funcionando muy bien, con mucha actividad legislativa en un año de pandemia, en el primer año de la pandemia. Ya en el 2021 se vio este cambio radical, cómo se votaba, ¿no? Las diferencias políticas, pero bueno, en ese momento el Frente de Todos contaba con sus aliados en la Cámara Baja y tenía mayoría en el Senado, por lo cual le hacía más fácil sacar los proyectos de ley. Aunque no hubo tanta cantidad de leyes aprobadas o de proyectos aprobados el año pasado. ¿Qué sucede con este año? Es un año crucial camino a 2023. El gobierno tiene el desafío de sacar la mayor cantidad de leyes posible, pero sí o sí va a necesitar de estos consensos. El tema de la justicia, como siempre mencionamos, es un tema que divide, por lo cual siempre hay conflictos políticos, hay divisiones, hay lucha de poder con este tema justamente, y hay que ver qué sucede si va a haber más de un dictamen, porque a veces suele pasar esto, ¿no? Un tema que le interesa a la oposición y le interesa al oficialismo, muchas veces sale por los votos justos, hay que ver si los consigue por el lado de los aliados, pero va a tener que ceder mucho el gobierno nacional para que, sobre todo Juntos por el Cambio, apoye este proyecto o se lleve a un proyecto en común, porque como vos decís hay varios, pero por lo general siempre se trata el del oficialismo y después hacen ciertas modificaciones que hacen que la oposición vote de forma afirmativa. Así que este también va a dar un tema que hablar. El Consejo de la Magistratura está en agenda, pero bueno, veremos si queda en la nada o finalmente se lleva a tratar en las comisiones correspondientes y luego en el recinto. Buenísimo. Y también tenemos un montón de otros proyectos que ya los vimos en el temario de sesiones extraordinarias, como la ley de respuesta integral al VIH, el consenso fiscal. Y hay algunos que quizás son más fáciles de que lleguen a consensuar, como la respuesta integral al VIH, pero hay otros que puede llegar a ser más complicado. ¿Cuáles de estos proyectos crees que va a ser complicado que aprueben y cuáles van a llegar a, digamos, a tratarse en el recinto y otros pueden quedar en el olvido? Bueno, por lo general todos los temas vinculados a la salud suelen salir por unanimidad, salvo, por ejemplo, el tema de humedales, que no tiene que ver con la salud, porque también la otra agenda política es medio ambiente, no solamente la salud, también tenemos género, género también suele salir por unanimidad, con algunas disidencias de la oposición por lo general. Creo que en este sentido los proyectos de ley más importantes que puedan llegar a tener bastantes trabas están vinculadas no solamente al fondo, sino todo lo que tiene que ver a la creación de impuestos, también a las cuestiones tributarias, que siempre lo vemos, y que está vinculada justamente a los impuestos, y por otro lado la cuestión económica. Los proyectos que sí suelen contar con el apoyo de la oposición son, como este vos mencionabas, el tema del VIH, el tema, por ejemplo, del empleo joven, todo lo que es asignaciones universales por hijo, todo lo que tiene que ver con una agenda que el gobierno nacional necesita aprobar, porque también el medio ambiente es importante, la ley de humedales perdió estado parlamentario y la oposición hace rato que viene pidiéndolo, por lo cual creo que en este sentido también puede llegar a haber un consenso político. Y por el otro lado, vamos a ver qué pasa con la ley de alquileres, que este también es un tema que se viene planteando, la reforma de esta ley, que si bien, bueno, salió desde el gobierno de Mauricio Macri, por lo menos desde sus legisladores, ¿no? Que se aprobó en el gobierno de Alberto Fernández, pero tiene que ver con la oposición. Por lo cual creo que esto también puede llegar a darse a través de un consenso político porque es una demanda social desde que se aprobó la ley, te diría, desde el proyecto de ahí en adelante hubo mucho conflicto por este tema. Por lo cual creo que la agenda de género, de medio ambiente y de salud creo que son los temas que mayor va a haber consenso entre el oficialismo y la oposición. Y los temas económicos es ahí donde se van a diferenciar. Perfecto. Sí, los proyectos que son así como de promoción de la agroindustria y eso, ¿también crees que se van a llegar a tratar atado con lo económico o que van a relegarse para enfocarse en consenso fiscal, alquileres, esas cosas? Hay que ver de qué se trata, como decimos siempre, la letra chica, porque a veces
la oposición está de acuerdo en términos generales con este tipo de proyectos, pero quizás hay veces donde no está de acuerdo con ciertos puntos, que eso se suele modificar en las comisiones para poder aprobarlo finalmente. De hecho, las medidas que quiere tomar Máximo Kirchner, que lo viene diciendo, por ejemplo, están vinculadas al campo, al aumento de las retenciones, al aumento, por ejemplo, lo que hemos visto, el impuesto a las grandes fortunas, que esto también trajo una consecuencia porque era agregar otro impuesto, y es ahí donde se ven estas ideologías políticas y la diferencia entre oficialismo y la oposición. Por lo cual creo que hay proyectos que pueden llegar a tratarse, en términos generales, estar de acuerdo, pero cuando se va a la letra chica es ahí donde surgen estas diferencias, los conflictos, y donde terminan saliendo dictamen de mayoría y dictamen de minoría, ¿no? Pero se suele tratar siempre, en este sentido, quienes tienen mayoría, que es, en este caso, el oficialismo en las comisiones. Perfecto. Y ya para cerrar, digamos, ¿qué valoraciones tenés respecto a el año legislativo que se viene, así teniendo en cuenta los factores de los que hablamos recién? Bueno, va a ser un año muy complicado, muy complejo en términos de materia económica por este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, más allá de si sale por el Congreso o por el DNU del presidente de la Nación, porque vamos a tener al Fondo Monetario monitoreando todo el año, los próximos años, cada 3 meses. Hay vencimientos que hay que pagar, uno lo tenemos el 22 de marzo, por lo cual ya arrancamos el año de una manera bastante complicada, pero me parece central en este sentido que la oposición va a tener que estar a la altura de las circunstancias en este sentido, porque va a necesitar estos acuerdos para la próxima gobernabilidad, no solamente para que Alberto Fernández termine su mandato, sino que ellos intuyen o están quizás, empezaron estas negociaciones y estas reuniones de si nos toca gobernar el próximo mandato, los próximos 4 años, ellos también van a tener que resolver esta deuda. Por lo cual creo que es el tire y afloje constante, pero en este sentido está la dinámica y la estrategia política de Juntos por el Cambio para facilitarle ciertos proyectos al gobierno de la Nación de cara a las elecciones 2023. Creo que el Congreso de la Nación va a mostrar cuáles son los próximos líderes políticos, cuáles son esas negociaciones que se van a dar al interior, y creo que va a ser el lugar principal para mostrar qué es lo que va a venir el próximo año y quién va a gobernar el próximo año, que quizás todavía es muy lejos, es muy difícil saberlo porque hay mucha, la política argentina es muy dinámica, va cambiando y está cruzada por la economía política, por lo cual creo que en este sentido va a ser un año legislativo que puede pasar cualquier cosa, puede estar trabado absolutamente por la oposición sin contar con los votos, o en este caso que la estrategia política de la oposición sea facilitarle algunos proyectos con esta estrategia de posible gobernabilidad en el próximo mandato de la República Argentina. Buenísimo, sí, va a ser un año interesante para seguir analizando y para tener en cuenta para el año que viene también, ¿no? Bueno, con eso ya estaríamos cerrando, así que gracias, Caro, desde parte de mí y de todo el equipo de Carta Política. Y si querés decirnos dónde te puede encontrar la gente en tus redes y eso, y igual lo dejaremos en la descripción. No, gracias a todos ustedes, como siempre, es un placer contar con ustedes, los felicito por Carta Política, por todo el trabajo que vienen haciendo, no solamente en cuestiones nacionales, sino también internacionales. Los sigo y bueno, también convoco a la gente para que los sigan en todas sus redes sociales. Y en mis redes sociales pueden encontrarme como Caro Dávila 29 en Twitter e Instagram, y en Facebook como Caro Dávila. También estoy en TikTok, así que también pueden encontrarme ahí. Buenísimo, bueno, con eso ya estamos, así que les mando un saludo a todos y nos vemos en otra entrevista.